Título para este sermón: Los quebrados y olvidados del mundo. Deuteronomio capítulo número 32, versículos 8, y vamos a leer hasta el versículo 11. Muy bien. Estamos atentos y preparados, hermanos. Deuteronomio 32, verso 8. Recuerde que la Biblia, en un inicio y en un principio, tiene un trato especial con Israel. Dios habla a través de sus hijos y utiliza a sus profetas para hablar a Israel en principio. Entonces, así comenzó la historia de la Biblia, con un pueblo especial que Dios había escogido, no porque haya sido especial, sino que Dios lo hizo especial. Pero todas las referencias que vamos a encontrar aquí, hermanos, tienen que ver con Israel, es decir, el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto. Y este pueblo es el origen, o comienza con Abraham. Y después de Abraham viene su hijo Isaac, y de ahí nacen, hermanos, los hijos de Isaac, y vienen a ser prácticamente los 12 varones que van a formar las 12 tribus de Israel, y se forma una gran nación. Entonces Dios ha de hablar, hermanos, refiriéndose siempre a Israel, y eso vamos a tener en mente para comprender muchas cosas. Vamos, dice así la Biblia, Deuteronomio 32, versículo número 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, atención, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Miren lo que dice la Biblia, verso 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma. Y finalmente dice, los lleva sobre sus plumas. Muy bien. Hermanos amados, aquí en esta última parte, podríamos decir, de la vida de Moisés, cuando él prácticamente habla a la nación de Israel en los últimos días, antes que él parta a la presencia de Dios, hay unas profecías muy interesantes. Y aquí es, hermanos amados, en esta parte donde vamos a ver cómo Moisés declara algo sobre Jacob, o sea, la descendencia de Jacob, que vino a ser, hermanos, luego el padre o el principal para que de él, hermanos, nazcan esas 12 tribus que el Señor luego va a utilizar para formar una nación muy especial como Israel. Lo interesante es que aquí hay una descripción, hermanos, que Dios mismo dice a través de Moisés, de cómo estaba o cómo era la condición del pueblo de Israel. La Biblia está señalando y explicando claramente, hermanos, que Dios encontró a esta nación, que después fue su pueblo, un pueblo del pacto, lo encuentra, hermanos amados, en una situación de abandono. Prácticamente dice que esta nación, antes de ser nación, estaba en el desierto y en horrible soledad. Eso dice Dios de la nación de Israel. En su formación, antes de que esto suceda, Dios estaba mirando con mucha tristeza la condición espiritual de los descendientes de Abraham. Cuando Dios, hermanos, mira y pone sus ojos sobre este varón que es Abraham, su amigo, Él va a escoger a sus descendientes para que luego, hermanos, todos ellos sean para nosotros como un ejemplo y el modelo que Dios utilizaría en el mundo para bendecir las naciones. Es muy interesante ver cómo la Biblia da una descripción de este pueblo que vivía en completa soledad. Prácticamente fue la misericordia de Dios la que escoge a Abraham y luego de él, hermanos, hace una nación grande. Fue su misericordia. No había nada de importante en los descendientes de Abraham. No tenían poderío, no era una nación con una tierra propia. Hermanos, Israel no tenía una tierra, como por ejemplo otras naciones, Egipto, Babilonia, los persas, los medos, los griegos. Ellos tuvieron posesión, tuvieron territorio, pero Israel, hermanos, no tenía nada. Prácticamente esta nación que comienza con Abraham, dice que vivía en tiendas. Vivían en el desierto y eran errantes. Es decir, que ellos
caminaban de un lado como hermanos, ¿no? Un pueblo nómada que iba por aquí, por allá, de acuerdo a la circunstancia y a la situación. Ese era Israel. Cuando Dios vio a esta nación, realmente Israel no ofrecía nada, no había razón para sentirse feliz o para que Dios diga esta va a ser una gran nación. No había nada, hermanos. Israel no tenía nada. Es más, ellos ni siquiera tenían un poder militar para defenderse de sus enemigos. Israel no era nada. Era una simple nación de agricultores, de campesinos que trabajaban la tierra y vivían de la tierra, tenían sus ganados, entonces eran o agricultores o pastores. Entonces ellos no tenían nada que ofrecer. Cualquier nación no temía a Israel. Cualquier nación decía, este es un pueblo errante, es un pueblo nómada, es un pueblo del desierto. Cualquier nación. Pero y si comparamos con Egipto, Egipto era un imperio donde había un rey, donde existía una extensión territorial inmensa y gran poder, hermano, económico. Israel no tenía nada. La descripción que Dios da a través de Moisés, hermanos, es que Dios dice que había escogido a este pueblo, había llamado a Jacob, que es, hermanos, el nombre para hablar de Israel también, lo recoge de un desierto, de una vida, hermanos, de soledad, de completo abandono. Y ahí es donde Dios comienza a cambiar las cosas. Dice la Biblia que Dios lo va a instruir a Jacob, o sea, a la nación. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Dios va a dar su ley, la Torá. Y es a través de esto que Dios recién, hermanos, le va a dar identidad al pueblo. O sea, antes de esto Israel no era más que un pueblo en el desierto. Pero la Torá, la ley de Dios, comienza a formar en ellos una nación importante. Entonces, ¿quién como Israel después de que Dios dio la Torá? Nadie. Ahí las cosas cambiaron, porque Dios le va a dar principios que son eternos, valores eternos a través de su ley, y la nación entera va a empezar, hermanos, a formarse y a ser diferente. Las naciones alrededor de Israel, hermanos, no tenían este conocimiento ni estas leyes que Dios les había dado a ellos. Y lo más importante es que Dios caminaría con el pueblo, o sea, Dios estaría siempre con Israel. Y eso marcó una gran diferencia. Los pueblos después, con el paso del tiempo, las naciones poderosas comenzaron a temer a Israel. Pero ¿por qué temían, hermanos? Si ellos eran pueblos nómadas, era un pueblo formado en el desierto, era un pueblo de agricultores y campesinos y pastores. ¿Por qué las naciones comenzaron a temerle? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios va a cambiar la realidad de Israel y va a ser una nación tan poderosa que comenzó a multiplicarse, comenzó a crecer y comenzó a avanzar. Esto es lo interesante. Cuando Israel, hermanos, estaba camino a la tierra de Canaán, la tierra del cananeo, a poseerla, dice que los pueblos desmayaban. Estaban tan temerosos, estaban, hermanos, sin aliento, porque ellos sabían que Israel tenía algo muy especial. Ellos, dice la Biblia, desfallecieron. Y fíjese que todos estos pueblos eran pueblos guerreros, eran pueblos que tenían armas, ellos ya usaban el hierro. Fueron los filisteos los que, hermanos, enseñaron y trabajaron el hierro para formar espadas, lanza, arco, etc. Tenían carrozas, tenían caballos, tenían ejércitos grandes, pero lo interesante es que la Biblia dice que cuando Israel comenzó, hermanos, a caminar, a tomar su futura tierra, su futuro territorio, estos pueblos temblaban de terror. ¿Cuál era el terror de las naciones? Era el Señor. Es importante mencionar esto porque en Deuteronomio, hermanos, se habla de la condición pre y de la condición post. Antes de que Dios, hermanos, eligiera a Abraham y escogiera su descendencia, prácticamente Abraham no tenía futuro. No había nada, hermanos, de especial en él. Pero luego de que Dios lo escoge, lo llama y le da una bendición, las cosas cambiarían para siempre. Cuando nosotros miramos la condición del mundo en nuestros días, nos vamos a dar cuenta que el mundo está, hermanos, en un desierto espiritual, en total abandono, y esto es lo que está destruyendo las naciones. Vayan conmigo a Lucas, por favor, y vamos a empezar a ver lo que también la Escritura dice respecto a la obra del Señor y a las cosas que Jesucristo vino a hacer al mundo. Capítulo 19 de Lucas,
y vamos a leer el verso 10. Lucas capítulo 19, versículo número 10. Esta nación de Israel, hermanos, en un principio no ofrecía pues absolutamente nada. Nadie quería ser israelita, pero después las cosas cambiarían por la obra del Señor. Dice en Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar, ¿qué cosa? Y a salvar lo que se había perdido. Esta palabra perdido es del griego apololos. Esa palabra utiliza el griego. Y es un término que describe exactamente, hermanos, a personas que no sirven, que no tienen ningún valor. Eso significa apololos. Entonces, dice la Escritura que Jesús, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar aquello que no servía. Qué interesante. El Señor pudo venir y buscar a gente importante, pudo venir a salvar mucha gente talentosa, muy capaz, muy sabia. Pero este término apololos dice lo contrario. Jesús vino a buscar aquello que no tenía importancia en el mundo, que no había razón para buscar, no había talento, no había dones, no había cualidades que el Señor pudiera ver o encontrar para decir voy a salvarlos porque son importantes. Prácticamente el hombre, hermanos, cuando Jesús vino, estaba en una condición quebrada, espiritualmente hablando. Los seres humanos no tenían nada que ofrecer. La gente, hermano, no poseía nada que a Dios le sirviera. Dios no veía en la humanidad algo para decir, bueno, esta nación me sirve, o este pueblo me sirve, o este grupo de gente puedo utilizar porque son muy talentosos, muy sabios. No había nada, hermano. Prácticamente el Señor vino a buscar aquello que no tenía ningún valor. Y cuando el Señor vino al mundo, encontró a la humanidad completamente quebrada, ¿no? La gente estaba destruida, la gente no tenía comunión con Dios, la gente desconocía a Dios. La gente no tenía entendimiento, hermanos, de su condición, ni tampoco sabían cuál era el destino o qué les esperaba. La humanidad no sabía nada de eso. La humanidad estaba, hermanos, completamente olvidada. Nadie podría hacer nada por el hombre. Prácticamente Israel, siendo el centro de adoración en aquellos años cuando Jesús vino, estaba peor todavía, en una condición mucho, hermanos amados, muy deplorable, peor que otras naciones. Siendo la nación donde Dios había puesto su pacto, les había dado su ley y tenían un templo hermoso en el cual se adoraba, aún con eso Israel no tenía nada que ofrecer. Por eso es que cuando el Señor, hermanos, habla, dice que Él vino a buscar y a salvar aquello que no tenía valor. Esa fue la situación en la cual, hermanos, el Señor tuvo que trabajar. Mateo capítulo 11, vamos rápidamente. Vamos a ver otro versículo importante que describe estas cosas. Mateo capítulo 11, vamos a leer el verso 28. Jesús hace una enorme invitación en aquellos días, hermanos, a todo ser humano. Él estaba, hermanos, caminando en las calles de aquella tierra de Israel. Mateo 11, vamos a ver el verso 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué cosa? Descansar. Esto es lo que el Señor ofrecía. El Señor sabía, hermanos, la situación del hombre y sabía la pobreza que abundaba. Entonces, al ver Jesús que los hombres no tenían nada, no tenían absolutamente, hermanos, ningún principio eterno, hace esta gran invitación. Entonces Él estaba llamando a los seres humanos a que vengan a Él para descansar. ¿Descansar de qué, hermanos? Si ellos no estaban cansados, no estaban agotados, a descansar de una vida de pecado, una vida de soledad, de una vida de abandono. Nosotros estuvimos viendo en la reunión de oración que se supone que el judío estaba familiarizado con el tema de la oración, entendía que era orar. Pero ellos dicen un día, sus discípulos al Señor: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se dieron cuenta que cómo oraba Jesús era tan diferente a la oración que acostumbraban a escuchar y hacer. Ellos se dieron cuenta que Jesús tenía algo diferente y especial y dijeron: queremos aprender de ti, Señor, es que tu oración es muy diferente.
No tiene nada que ver con las oraciones que nos enseñan los maestros de la ley, los fariseos. No sé, tu oración es tan rica, tan poderosa, tan especial, queremos aprender. Y fíjense, hermanos, que Israel, la nación entera, estaba tan vacía en aquellos días que Jesús hace la invitación y dice: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo les voy a dar descanso. Hermanos amados, esa es la condición exactamente del corazón del hombre. Hoy en día nosotros, siendo una generación que está acelerada, siendo una generación que tiene mucha tecnología, tiene mucho conocimiento, el avance científico se disparó, y a pesar de esas cosas, estamos viviendo, hermanos, en un momento, escuche esto, caracterizado por el egoísmo del hombre. Porque el hombre no se detiene, o sea, la humanidad no se detiene a sanar a su prójimo. Estamos viviendo, hermano, una generación donde lo más importante es lo que uno puede lograr, ¿no? O sea, lo que yo puedo lograr, eso es lo que importa, y pena por ti si no puedes hacerlo. Esa es la generación que nos ha tocado. El mismo Pablo dijo que en los tiempos finales serían tiempos peligrosos, que los hombres serían amadores de sí mismos, serían intemperantes, serían soberbios. Ellos, dijo Pablo, serían, hermanos amados, perversos, llenos de maldad, aborrecedores de la verdad. Serían, hermanos, tan malos con sus propios padres, dijo Pablo. Entonces esta generación no se preocupa por el bienestar de los demás. Y la generación avanza, hermanos. Mientras más rápido lleguemos al objetivo, mejor, dice esta sociedad, este tiempo. Mientras más rápido vayamos a ese lugar y obtengamos resultados, mejor. Ahora, no es mi problema si tú no puedes, o si tú estás herido, si tú estás mal. Ni modo, lo siento, dice esta generación. Y se va, hermanos, en búsqueda de tantas ambiciones y sueños personales. Si el hombre, hermano, cae en desgracia, el mundo le dice: ni modo, pues, es tu destino. ¿Qué vas a hacer? Eso dice la sociedad. Si el hombre cae, si el hombre, hermanos, se hunde, la sociedad le va a decir: bueno, pues, ese debe ser tu destino. ¿Qué podemos hacer? Pero yo sigo adelante. Fíjense que estas características, estas cosas que nosotros vemos cada día, es algo, hermanos amados, que en la Biblia siempre se vio, ¿no? El egoísmo del corazón del ser humano, el vacío, la soledad, las ambiciones personales que el mundo tiene, hermano, por las cosas del mundo, a cualquier costo, no importa, hermanos amados, si vidas están incluidas, si personas tienen que sufrir, el mundo dice: no importa. Esa es la generación que nosotros hoy vivimos. Un mundo, hermanos, que está absolutamente sordo y ciego a la necesidad de otros. Entonces nadie hace, hermano, un trabajo como el que Jesús sí hizo. Este mundo no está buscando, hermanos, lo que Jesús sí buscó. El mundo dice: lo mejor, y cuanto más rápido obtengamos lo mejor, entonces eso busquemos. El mundo dice: yo quiero los más talentosos, los más capaces. El mundo dice: yo quiero el conocimiento más grandioso, quiero saber. El mundo dice: yo voy a utilizar todo lo que hay para mi propio beneficio. Eso dice el mundo. Entonces el mundo no va a buscar, el mundo no se va a interesar, mis hermanos, por aquellos que están quebrados o están sufriendo. Es una sociedad, hermanos, muy egoísta la que nos ha tocado vivir. Esta generación, hermanos, está preocupada por obtener beneficios y crecer muy pronto, que no considera el dolor humano. El dolor humano es un asunto, hermanos, olvidado, secundario. No es asunto mío, que otros se ocupen de ellos. Si la gente sufre, deben haber especialistas o gente que se va a ocupar de ellos, dice el mundo. Estoy hablando del mundo, hermanos. Y las personas que sufren, que lloran, que necesitan, están completamente abandonadas. Entonces nadie, hermanos, se interesa por ellos. Y el mundo no va a utilizar a personas que estén sufriendo. Es más, hermanos, ahora se considera que la jubilación de una persona debe ser más pronta. Ya no se debe esperar más.
Y las personas que tienen ciertas edades hoy en día están, hermanos, con gravísimos problemas para encontrar un trabajo. Mientras más edad tiene uno, más difícil es encontrar un trabajo. Mientras más mayor está una persona, pues más competencia tiene. Y hoy, hermanos, nuestra sociedad está utilizando los talentos jóvenes y están buscando talentos jóvenes con nuevas ideas, nuevas cosas, con invención, con creatividad, pero ya. Y las personas mayores, las personas que ya han estado, están siendo retiradas una tras otra. ¿Por qué pasa eso, hermano, con la industria? ¿Por qué pasa eso en el mundo? Porque el mundo quiere, hermanos, resultados. El mundo busca esas cosas. Y la gente se deprime, hermanos. Es increíble. Yo conozco historia de gente que ha sido jubilada, que entra en gran depresión, hermanos, porque no encuentran trabajo, porque les falta recursos y después de cierta edad ya no pueden trabajar, ya no tienen esa facilidad que hace 30, 40, 50 años atrás no era una dificultad. Estamos viviendo el tiempo, hermanos, donde el mundo quiere lo mejor, el mundo compite por resultados, el mundo quiere ver cosas y no, hermanos amados, sirve a la industria una persona que está lastimada. Es más, el mundo va desechando aquello que no le sirve. Y eso incluye talento, incluye capacidad, incluye edad, etcétera. No, el mundo dice, no, esto ya no quiero, esto ya no me sirve, y va buscando lo mejor de lo mejor para seguir creciendo. Entonces, hermanos, la pregunta esta noche es, ¿qué de esas personas que están sufriendo? ¿Qué de las personas que han caído, que han tropezado o que han fracasado, hermanos, tantas veces? ¿Qué de esas personas? ¿Cómo cree usted que se siente el ser humano en este tiempo de tanta necesidad, de tantos cambios, de tanta crisis, porque estamos en una crisis mundial? ¿Qué de esas personas que en algún momento dieron todo, hermanos, se esforzaron, pero que ahora ya no las utilizan y prácticamente han pasado una reserva, podría decirle? ¿Qué de esas personas que por algún motivo cayeron, tuvieron una desgracia y necesitan ayuda? ¿Qué de esa gente, hermano? Fíjese que estamos viviendo una era muy especial. Es una era, hermano, donde el egocentrismo predomina. Los seres humanos están buscando algo muy personal para ellos, algo que les dé realmente réditos. Eso quiere el mundo. Entonces la humanidad en este tiempo está careciendo de ayuda, careciendo de comprensión, de cariño. Este tiempo, hermanos, es el tiempo, es la época donde el hombre se ha endurecido y ya no siente, hermano, afecto por su prójimo. Ya no hay amor por la gente. Ese es el tiempo, hermanos, que vivimos. En este tiempo usted va a ver que mucha gente está siendo abandonada. No importa quién sea la persona. Muchos padres, muchas personas de la tercera edad han quedado olvidadas. Muchas personas lisiadas por algún accidente han dejado, hermanos, de servirle a la sociedad. ¿Cuántos niños, hermanos, están siendo abandonados en este tiempo? ¿Cuántos jóvenes, hermanos, que necesitan dirección son dejados atrás? ¿Cuántas personas que tienen adicciones o tienen problemas serios con alguna sustancia son abandonados, son dejados, hermanos? ¿Cuánta gente en las calles que no tiene un trabajo o no tiene una seguridad económica, hermanos, son olvidados? Al mundo ya no le interesa esas cosas. Este es el tiempo que nosotros vamos a ver a mucha gente quebrantada. Vamos a ver personas que han abandonado sus sueños porque no tienen respaldo, porque no tienen, hermano, el apoyo para triunfar en la vida. ¿Cuántos jóvenes con grandes ilusiones, grandes talentos, hoy, hermanos, no tienen un espacio en la sociedad? Porque la sociedad es egoísta, la sociedad quiere solo para ella, la gente está buscando lo mejor para ellos. Hermanos, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Hay mucha gente que ha quedado en el olvido, hermanos. Y obviamente que esto se va a agudizar. Esto no mejora, esto no cambia, esto continúa. ¿Cuántas personas, hermanos, que un día dieron mucho, hicieron mucho, ahora ya no son importantes? Se da cuenta es que la sociedad del mundo es así. El mundo no está para,
hermanos, detenerse y decir, muy bien, sanemos a los quebrados, a los sufridos, levantemos. No, el mundo dice, vamos adelante, y el que pueda, pues lo hace, y el que no, ni modo, lo sentimos. Esta es la ley del más fuerte. No, eso se maneja hace décadas. Entonces Jesús, hermanos amados, le dijo a la nación de Israel, vengan a mí todos los que están trabajados, en otras palabras, todos los frustrados, todos los que no tienen nada en su vida, necesitan ayuda, vengan a mí. Esa invitación no ha cambiado en la Biblia, sigue siendo igual. Sigue siendo el mismo Señor el que hace la invitación, sigue siendo el Hijo de Dios que le dice al mundo, todos los que están angustiados, necesitados, vengan a mí. Vamos al Salmo, por favor, 147. Y vamos a leer, por favor, también el verso 3. Salmo 147, verso 3. Mire, dice así. Él sana, ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Salmo 147, verso 3. Él sana, vamos, a los quebrantados de corazón y venda, ¿qué cosa? Sus heridas. Si el mundo no tiene tiempo, si la sociedad, si nuestra generación no tiene tiempo para estas cosas, déjenme decirles que el Señor sí lo hace, sí tiene tiempo. Jesús, hermano, no ha cambiado y sigue haciendo obras, hermanos, maravillosas. La gente está frustrada, la gente está desesperada, la gente está asustada, hermanos, porque no encuentra respuesta. Hoy es más fácil, hermano, hablar de cosas técnicas, de hablar de grandes proyectos y no darle un abrazo a una persona. Eso no se encuentra, eso no es fácil, eso no es común, es raro más bien. Encontrar una persona que esté consolando a otra, eso no se ve. Pero el principio eterno, la forma en que Dios actúa, sigue siendo la misma y es muy eficaz. La gente que está, hermanos, destruida, la gente que está frustrada por diferentes situaciones, hermanos amados, van a encontrar en el Señor, ¿qué cosa, hermanos? Van a ser, dice, sanados y van a ser vendados. Solo la gente, hermano, necesita entender que Dios no ha cambiado. Digan fuerte amén, por favor. Dios no va a cambiar jamás. El tiempo cambia, la cultura cambia, las sociedades cambian. Cada 10 años las cosas cambian, el mundo ha cambiado, pero el Señor no ha cambiado, hermano. Lo que no hay que olvidar nunca es que nosotros podemos volver al Señor cuantas veces sea necesario, cuantas veces nosotros, hermanos, busquemos y vayamos a su presencia, el Señor seguirá siendo el mismo. Eso no hay que olvidar, que Dios no va a dejar sus principios, no va a abandonar su forma de ser. Dios no va a dejar nunca sus principios, hermanos amados, que es esto: Jesús vino a buscar y a salvar lo que no tenía valor. Digan fuerte amén, por favor. Ese es nuestro gran consuelo. Y por eso se predica el Evangelio, porque la gente está destruida, hermanos. Después de décadas, después de tanto hacer, el mundo se desgasta, la gente se ha desgastado, los matrimonios se han desgastado. La gente, hermano, ha fracasado, la gente ha perdido el rumbo en este tiempo. La gente ha dejado ciertas cosas porque todo cambió, ya no es igual. Lo que antes se hacía, lo que antes tenía valor, en esta generación ya no es importante. Las cosas que hace 20, 30 años eran, hermanos, un reto, un desafío, para esta generación es cosa obsoleta. Y el mundo dice, eso ya no sirve, estamos en otro tiempo. Y eso incluye personas, incluye, hermano, una sociedad que está carente. Vamos al Salmo 107, por favor, hermanos. Vamos a ver 2 versículos, o 3, 4 al 6. Salmo 107, verso 4 al 6. Mire lo que dice. Anduvieron perdidos por el desierto. Está hablando la Biblia de Israel. Anduvieron perdidos por el desierto. Mire cómo describe la condición de Israel. Por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Claro, eran nómadas en el desierto. 5, hambrientos y sedientos. Su alma, ¿qué cosa? Desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus fuertes aflicciones. Yo quiero decirte algo, hermano.
No importa cuál sea tu necesidad, no interesa, hermano, cuál sea tu problema, tu estancamiento o cuál sea tu lucha, ¿sabes qué? El Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue escuchando, el Señor sigue atendiendo la necesidad de la gente. Hermano, no interesa dónde estemos, cuál sea nuestra situación espiritual en este momento, en este tiempo, el Señor sigue siendo el mismo. Nosotros cambiamos, nosotros probablemente hemos sufrido una metamorfosis y no somos los mismos de hace 10, 15, 20 años atrás, quizás 5 años para no ir tan lejos. Quizás no somos los mismos, pero déjame decirte que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. El amor de Dios no va a cambiar jamás. Nosotros pudimos llegar a ser indiferentes, duros de corazón. En algún momento nos llenamos, hermanos, de autosuficiencia y dejamos de confiar en Dios. No importa, el Señor dice, vuelve a mí. No hay problema, yo te voy a recibir, yo te voy a restaurar, yo te voy a sanar. Entonces la Biblia claramente dice, hermanos, que Israel estuvo perdido como nación, perdida como nación. Estuvo en una situación de hambre, de sed, su alma desfallecía, pero cuando ellos buscaron al Señor en su angustia, dice la Biblia que el Señor los libró. Entonces el mundo que está quebrado, que está carente, que está necesitado, debe escuchar este mensaje. Y obviamente que la Biblia está hablando de los redimidos. O sea, para un redimido, para un hijo de Dios, para el pueblo de Dios, hay gracia, hay misericordia. No importa, hermano, dónde estemos, no importa lo que hayamos hecho, si nosotros volvemos al Señor, el Señor va a restaurar nuestras vidas. Entonces un mundo quebrado, un mundo que está carente, hermano, solo necesita escuchar la palabra del Señor. Salmo número 9, vamos rápidamente, hermanos. Vamos a leer un versículo y presta atención a este verso. Salmo 9, verso 18. Cuando hayan encontrado, digan fuerte amén, por favor. Salmo 9, versículo 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá, ¿qué cosa? Perpetuamente. Hoy, hermanos, se está hablando mucho de, por ejemplo, la motivación. Es un tema de este tiempo, ¿no? Se busca gente que motive y gente se inscribe a talleres, congresos de motivación. La gente, hermano, en este tiempo está persiguiendo cuestiones emocionales. De esto hay que tener mucho cuidado. La gente quiere escuchar que somos exitosos, somos victoriosos, somos campeones. La gente en este tiempo busca motivación y no faltan estos hombres líderes, estas personas que andan motivando a la gente. Incluso la gente paga mucho dinero por escuchar sus conferencias. Pero esa motivación, hermano, no supera lo que la Biblia dice. Por favor, escuche lo que le voy a decir. Nadie puede superar a Jesucristo. Digan fuertemente, nadie. Usted puede vivir de motivación tras motivación y de emoción tras emoción. Usted puede vivir. Es más, hermanos, estos motivadores llegan a la mente de las personas, explotan ellos emocionalmente. Hermano, mentalmente la gente está llena, pero espiritualmente no hay nada. Los he escuchado, hermanos. Y que está llegando de tal nación y que el tal y el cual, el gran motivador, y la gente va a esas cosas. Yo he descubierto que a esas actividades que son, hermanos, muy pero muy masivas, mucha gente busca, mucha gente va, no tienen respuesta para el que está quebrado y necesitado. Sigo creyendo que el único que puede restaurar vidas es el Señor Jesucristo. Y eso no va a cambiar jamás, hermano. Digan lo que digan. Así que no vivamos de emociones y de motivación, vivamos de la esperanza viva, de la fe en el Señor Jesucristo. Y pensemos también que hay gente que está en este tiempo sufriendo y que más que una motivación necesita sanidad. Y la sanidad viene de Dios. El cambio, la restauración, la cura viene del Señor Jesucristo. Entonces la gente tiene que escuchar, la gente tiene que saber que nadie es como Jesús. Absolutamente nadie. La humanidad está enferma. Esta es una generación abatida por el pecado.
no tiene la capacidad de sanar a su prójimo. Cuando nosotros miramos, hermanos, la condición del ser humano, no debemos olvidar que solamente el buen samaritano hizo una obra de restauración en una persona que estaba moribunda. El buen samaritano nos habla de la obra de Jesús. Jesucristo no viene a motivar a la gente, viene a sanarla, a restaurarle y a darle vida eterna. Jesús no viene a alegrar a la gente, a decirle, alegrate, ponte feliz un momento, alegrate por esto. No, Jesús viene a transformar nuestras vidas. Jesús viene a buscar lo que no tenía valor, por favor. Todos esos motivadores, ¿por qué no van a buscar a la gente que está en psiquiátricos, que está en hospitales, que está en las cárceles? ¿Por qué no van allí a motivarlos? ¿Por qué no van a buscar a esa gente que está quizás aislada de la sociedad, porque ha cometido un delito, porque se ha equivocado? ¿Por qué no van a ellos? Porque ellos no buscan otra cosa que no sea riqueza. Por eso es que estos grandes talleres, congresos y retiros tienen un costo, hermano. ¿Quién se va a preocupar por ellos? ¿Quién va a ir a buscarlo a ellos? Digan fuerte amén, solo Jesucristo. Amén. Y la iglesia está para eso. Para decirle al mundo que hay esperanza, para decirle al enfermo, para decirle al desahuciado, para decirle al olvidado que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que murió por él, que hay un Dios que dio su vida y que vino a buscarlo. Qué maravillosa, hermano, experiencia que el Señor nos haya buscado a nosotros cuando estuvimos muertos, sin esperanza, sin vida, sin futuro. Qué maravilloso fue el Señor que fue a buscarnos. ¿Quién dio algo por nosotros? Nadie. Tuvo que ser Jesucristo. Qué maravilloso es saber que la salvación es gratuita. Qué maravilloso es saber que un milagro no se cobra, es gratis, es gracia. Digo fuerte amén, hermano. No tenemos que pagar, no tenemos que invertir dinero para ser felices. Solo tenemos que creer en el Hijo de Dios para que nuestra vida pueda ser sanada. Qué maravilloso es el Señor Jesús. Digan fuerte amén, hermano. El dolor ajeno no es un tema que la gente quiere arreglar. La gente huye de los problemas. La gente dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo para tus cosas. La gente dice, no es asunto mío, o sea, tu problema, solucionalo tú, ve cómo sales de allí. Eso dice el mundo. Esta generación está así, dura, fría, indiferente al dolor de los niños. Tiene que ser Jesucristo, tiene que ser su iglesia la que va a restaurar esos corazones, va a llenar el vacío de la gente. No podemos cambiar, iglesia. El mundo sigue teniendo quebrados, el mundo sigue teniendo gente olvidada, el mundo sigue teniendo gente sufrida, y es Jesucristo a través de su iglesia la que tiene que suplir estas cosas. Tenemos que seguir diciéndole a la gente que hay esperanza para el mundo hoy, y esa esperanza está en el Hijo de Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Quién va a ir a buscar a esa gente que sufre? ¿Quién se va a preocupar por esas personas que están desahuciadas espiritualmente hablando? Tiene que ser la iglesia, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que no tenía valor, lo que se había perdido. Jesús vino por ellos, vino por nosotros, y eso no puede cambiar, hermanos. Nada puede cambiar los principios del Señor. No es posible, hermano, que el adelanto tecnológico, la cuestión económica sea más importante y olvidemos a aquellos que están, hermanos, desahuciados, que están moribundos, que están abandonados. No podemos olvidarlos. Yo quiero animarte esta noche, este día, hermano, a que tú no olvides que tú puedes ayudar a este mundo con algo, con tu oración poderosa en el nombre de Jesús. Estaba oyendo las noticias porque es bueno escuchar e informarse, hermanos. En este tiempo, si usted no ha escuchado nada, si no sabe, prácticamente Israel está en una situación muy triste, muy lamentable. Aunque es bíblico, es verdad, la profecía dice que Israel se va a quedar solo o sola como nación, y que todas las naciones alrededor de ella se van a ir en contra de Israel. Es increíble, hermanos, pero Israel está sola como nación. No tiene aliados, no tiene quien lo defienda, no tiene alguien que le diga, Israel, estamos contigo, te vamos a apoyar. Y hay amenazas de ataques de tal país, de tal nación. No voy a decir quiénes, obviamente por razones éticas, pero Israel está solo
como pueblo. Todos han dejado a Israel. Y es, hermanos, interesante cómo las Naciones Unidas le llaman la atención y le dicen: ¿por qué atacas a Israel? ¿Por qué haces esto? Pero a los que han atacado a Israel, los que han matado civiles en Israel, no son amonestados en absoluto. Quieren llevar a sus autoridades, a su ministro principal, a una silla de juicio, pero nadie hace nada por aquellos grupos que matan gente inocente. Nadie dice nada. Israel está solo, está sola como nación. Pero hay algo que quiero decirle, hermano. Israel no está sola, lo tiene al Señor. ¿Y sabe quién es el gran aliado de Israel? Y siempre tiene que ser así, es la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos orar por Israel. Es más, hermanos, es allí donde se va a gestar y se va a iniciar la tercera guerra mundial. Sepa eso, hermano. Todo tiene que ver con Israel. Entonces yo le pido algo. No dejemos de orar por esta nación, porque es el pueblo de la promesa, es el pueblo físico de Dios, y la iglesia es su gran aliado. Nosotros no vamos a apoyar con armas, hermano, con fuerza humana. Vamos a apoyarlos con nuestra oración. Vamos a cubrir a esta nación, porque hay una gran promesa en la Biblia. El que bendice a Israel será bendecido, pero el que maldiga a Israel también será maldecido. Entonces Israel no está solo. A mí me da mucha pena escuchar noticias, hermanos. Todos van contra Israel, todos atacan a Israel, todos amenazan. Pero Israel no está sola como nación. Este es el tiempo de orar también por ellos, porque ya estamos en el tiempo final, hermanos. Y esto tendría que suceder, tiene que suceder. Y aunque hay injusticia en el mundo, hay un Dios que no va a abandonar al que lo busca. Amén. Así que no dejemos de orar, hermano. Mire, existen millones de personas heridas, destruidas y altamente lastimadas por otros. En el mundo esto es, hermano, normal. Esto es pan de cada día. Gente que está destruida. Millones de gentes viven privadas de afecto y atención. Con esa carencia, la humanidad es incapaz de encontrar cura. La verdad, hermano, es que esto es un círculo vicioso. Cada vez está peor la situación. El mundo necesita ayuda. La gente necesita sanidad. Jóvenes que necesitan orientación, millones de personas. Matrimonios que están quebrados, destruidos, se han disuelto, millones. A consecuencia de eso han nacido niños que ya no tienen rumbo, ya no hay dirección, niños que no tienen un modelo de padre o de madre. Hermanos, esto es normal. ¿Cuánta gente está creciendo sin el modelo de un hogar, de un padre o una madre? Esto es normal. ¿Cuántas personas han sido abandonadas, olvidadas, hermanos, para siempre? Este es nuestro mundo, pero nosotros como iglesia no olvidemos jamás que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Digan fuerte amén. El último texto, Jeremías 30. En esta profecía de este varón, en el verso 17, vamos a encontrar otro detalle importantísimo. Jeremías capítulo 30, verso 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie, ¿qué cosa? Se acuerda. Claro, exactamente eso es lo que está pasando con Israel. Todos la han dejado, todos han olvidado de esta nación. Y es bíblico, ¿no? La profecía sigue diciendo eso. Pero hay algo que no debemos olvidar, hermanos. Dice, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿Quién se va a acordar, hermanos, del ser humano? ¿Quién va a ir por el ser humano? Dígalo fuerte, solamente Dios. Amén, iglesia. Entonces esto no va a cambiar jamás. Y en esto tenemos que seguir creyendo. Cualquier persona que se sienta desechada, que se sienta olvidada, o cualquier persona que está destruida, solo debe recordar que su Dios sigue siendo el mismo. Que Dios no va a cambiar jamás, Él no ha cambiado jamás. Dios no es indiferente, sigue siendo el mismo Dios. Y la iglesia de Cristo tiene que seguir predicando a este Dios de amor, este Dios de paz, este Dios de salvación. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Porque solo Él tiene sanidad, solo Él tiene cura, solo Él tiene remedio para las naciones, hermanos. Solo Dios tiene solución para el hombre. Solo Dios puede restaurar un corazón destruido.
Solo Dios puede, hermanos, es impresionante cómo Dios restaura a una persona, le da vida y la utiliza para su gloria. Solo Dios puede, hermano, transformar un corazón. Esto es maravilloso. Solo Dios puede, hermano, recoger a una persona que no sirve para nada, que está desahuciada, que no es importante. Solo Dios la escoge, la restaura y le da vida y la puede usar. Solo Dios. Ya le dije, la sociedad no le interesa estas cosas. La sociedad, hermano, no le mueve, ni siquiera, hermano, se preocupan por el bienestar de otros, pero Dios sí. Entonces, cuando Israel se ha sentido así, tiene un Dios maravilloso que lo va a sustentar siempre. Y cuando tú estés en necesidad o cuando tú estés en problemas, acuérdate, clama al Señor que Él te va a librar. No dudes de eso. Puestos de pie, mis hermanos, que vamos a orar.